Es un hecho que en nuestros mejores momentos, cuando al fin alcanzamos lo que nos proponemos, si somos de los pocos afortunados que lo logran, queda un sabor de boca extraño, con la sensación de que debe haber algo más duradero quizá, más grande, más completo. Un sentir muy profundo y muy real en nuestro ser que sobrepasa cualquier explicación y nos lleva a terrenos desconocidos de tipo espiritual que ni los grandes avances modernos logran apagar. Desde niños nuestra cultura ya nos va anticipando a cómo debemos vivir. Secundaria, prepa, luego la carrera, salir, graduarnos, trabajar, tener hijos, tratando siempre de llegar a cierto punto desconocido. Nos encontramos en lo que algunos llaman la carrera de la rata, tratando de llegar a los 65 años para al fin disfrutar de la vida. Cuando nos damos cuenta de que no estamos alcanzando nada, de que la vida quizá no tiene significado, nos volvemos mediocres pensando que la vida es como es y que lo que hay que hacer es simplemente disfrutarla. El sistema actual no ha hecho retroceder a las grandes religiones, por ejemplo, y sus diferentes ofertas para calmar esta necesidad. Todo lo contrario, organizaciones como los mormones, testigos de Jehová o doctrinas filosóficas espirituales como el yoga, la meditación y el reiki están en constante crecimiento. Otros intentan llenar esta necesidad volviéndose adictos al trabajo, al sexo, al alcohol, las drogas, videojuegos, lujos, etc. Así que nuestros anhelos de trascendencia se ven reducidos a la simple búsqueda del placer y el bienestar. O sea, mejor sueldo para comprar mejores cosas, mejores viajes, mejores vacaciones, etc. Sentimos que tenemos derecho además a ser felices en estos términos. Con ese enfoque medimos cosas como por ejemplo el matrimonio. Nos casamos con la esperanza de encontrar en él amor, compañerismo, felicidad, a pesar de que las estadísticas alarmantes de divorcio estén en nuestra contra. Incluso quienes optan por cohabitar fuera del matrimonio lo hacen con la misma esperanza de los casados. Elegimos, o al menos eso creemos, a nuestros gobernantes con la esperanza de obtener bienestar en un sistema funcional. Tenemos fe en la democracia. Deseamos un sistema de justicia que funcione, gobernantes honestos que no se corrompan, un mejor sistema económico. Nos conformaríamos aunque sea con un poquito de lo que otros países más avanzados tienen, aunque por cierto no parece que terminen nunca de solucionar sus propios problemas ni parece que estén llegando a un mejor final. Y cuando al fin hay un avance, un logro, es solo cuestión de tiempo para que surja un movimiento con intereses egoístas para volver a la miseria de antes. Y muchos de nosotros, si no alcanzamos lo que deseamos, comodidades, dinero, ese bienestar anhelado, soltamos la toalla y buscamos obtenerlos de maneras ilegítimas. Tener quizá una mejor esposa, un mejor trabajo, mejores cosas, ser felices, aunque para lograrlo tengamos que pasar muchas veces por encima de otros. Nos alarmamos de ver cómo las grandes organizaciones o gente poderosa abusa de los demás para seguir enriqueciéndose y tener más y más. Y nos enojamos al enterarnos de políticos corruptos, de gente avariciosa, de grandes hegemonías y monopolios, etc., con las que nos vemos en desventaja. Ahora con Internet y las redes sociales es fácil descubrir los escándalos de corrupción de una organización, de un partido político, de grandes robos millonarios, de recursos desperdiciados y desviados. Pero si nos fijamos en nosotros mismos con toda honestidad, veremos los mismos defectos a escala menor, por decirlo así, pero no nos escandalizamos de la misma manera. Quizá no somos buenos padres de familia, buenos esposos, trabajadores honrados y honestos. Nos cuesta mucho compartir lo que tenemos con otros. Somos buenos criticando a otros, pero en nuestra vida personal no estamos dispuestos a hacer cambios para mejorar y mucho menos nos interesan los demás. Esa es la historia humana. Competimos con la naturaleza y entre nosotros mismos para obtener al menos un poco de ese bienestar anhelado. Estoy hablando de una necesidad general en la humanidad. Si tú ya resolviste el misterio de la vida, te pido disculpas. Y a lo largo de la historia ha habido pensadores, intelectuales, que han invertido su tiempo desarrollando y proponiendo diferentes soluciones para solucionar esta necesidad humana. Y entre esos proponentes para arreglar de raíz esta necesidad está Jesús de Nazaret, amado o despreciado por muchos, quien hizo las aseveraciones y declaraciones más descabelladas que nadie jamás hizo. Como decir que él era el Mesías, Salvador de la humanidad, enviado por Dios mismo al mundo para anunciar la llegada del reino de Dios. Un reino definitivo donde la necesidad profunda y trascendente del ser humano se saciaría. No cometamos el error de ver a Jesús como un buen maestro de la moral, un hombre bueno y sabio que deseaba el bien de la humanidad. Jesús no tenía ese perfil, no era esa su intención. A lo largo de la historia ha habido grandes reyes, filósofos, conquistadores, emperadores, fundadores de religiones, etc., pero nadie al nivel de Jesús de Nazaret, quien se declaró ser el Hijo de Dios encarnado y a través de quien vendría el reino de Dios.
Si él era el tan esperado Mesías profetizado en las escrituras hebreas, entonces era un hombre poderoso, que pondría fin a todos los reinos de la tierra para instalar el reino de Dios, de dominio y gloria, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7:14. Las expectativas anunciadas en las escrituras hebreas para este Mesías eran muy altas como para que un charlatán parlanchín las cumpliera. Muchos hombres y mujeres famosos en la historia han dejado su huella en este mundo por sus grandes contribuciones, pero este hombre Jesús sobresale por las siguientes razones. Antes de continuar, soy consciente de que a estas alturas de la vida es difícil para muchos quitarse de la mente a ese Jesús de sermón de domingo, de organización religiosa institucionalizada. No estoy ofreciendo en este video un sermón de tipo dominical. Ya hay mucho contenido en internet que podría interesarte de ese tipo. El reino de los cielos es un concepto que Jesús enseñó casi de manera obsesiva y que los judíos de su tiempo entendían perfectamente. Pocas veces vemos en la Biblia que Jesús hable de sí mismo y su propósito cuando dijo: «También a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado». Mucha gente al escuchar la expresión reino de Dios no puede evitar imaginar nubes blancas, angelitos bebés tocando un arpa, y la imagen de un Jesús sonriente de facciones delicadas, casi afeminadas, y muchas otras ideas fantasiosas que la cristiandad a lo largo de la historia ha depositado en el imaginario colectivo. Un reino en el que se cree que todas las personas buenas, incluyendo algunos cristianos, van después de morir. ¿Pero a qué se refería Jesús con el reino de Dios o el reino de los cielos? ¿Y qué relación tiene con lo que nosotros entendemos por gobierno en la actualidad? En el idioma griego de tiempos de Jesús, reino de Dios se escribía Basileia tou Theu. Pero Jesús no hablaba griego, él hablaba arameo. Y la frase se escribía Malkutá di Elahá, que literalmente quiere decir el imperio de Dios. La expresión reino de los cielos es demasiado frecuente en el Nuevo Testamento. Mientras que la palabra iglesia aparece solo 2 veces, la expresión reino de Dios aparece 120 veces. Anunciar el reino de los cielos se convertiría por lo tanto en la actividad principal de Jesús. Todas las enseñanzas de la Biblia y que algunos cristianos aún practican, como por ejemplo el amor al prójimo, vivir una vida piadosa y de santidad, amar a la esposa, respetar al marido, disciplinar a los hijos, ejercitar los dones espirituales, atender las necesidades de las viudas y huérfanos, a los padres, atender las necesidades de los pobres, etc., más que ser miembros de un club dominical y sostener los gastos que genera una infraestructura de lo que hoy muchos entienden por iglesia, gira en derredor de lo que Jesús enseñó como el reino de los cielos. Imagínate lo que pensaban los romanos de los judíos y luego de los cristianos que creían en el reino o imperio de Dios, el único donde valía la pena vivir y donde el César no era gobernante ni Dios. Era una gran ofensa y un gran disparate para el Imperio Romano y no lo iban a tolerar. Para entender por qué después de tantos siglos sigue viva en millones de gentes la esperanza del reino de los cielos, por encima de los malos entendidos religiosos, imposiciones políticas y movimientos ideológicos, ofrezco la siguiente explicación. La idea de Jesús del reino de los cielos o reino de Dios se centra en 3 facetas principales. La primera faceta, representa una síntesis de la historia de Israel, donde Dios es el rey, quien enviaría al Mesías para dar cumplimiento a la ley y a los profetas, quienes anunciaban la intervención futura de Dios mismo en el mundo para poner fin a todos los reinos y en su lugar traer el reino de Dios a la tierra. Así lo entendieron incluso los discípulos de Jesús cuando le preguntaron: «Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel?». Y él les dijo: «No os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». Hechos 1, del 6 al 8. Esta intervención divina tendría que esperar un tiempo más, y enseguida comprenderemos por qué. La segunda faceta es lo que algunos llaman el reino del revés. La inversión de expectativas como las entendemos en este mundo. Un reino donde los primeros serán los últimos, los que sirven son los más importantes. Un reino donde el símbolo de victoria y de esperanza es la cruz.
Los que aspiran a ser discípulos de Jesús tienen que aprender a ver el reino de Dios, el reino del revés, con los ojos de Dios, no con los nuestros, porque al hacerlo para nada vemos que la cruz sea un símbolo de victoria, sino más bien de vergüenza para la raza humana. Los aspirantes al reino de Dios tendrían, mientras tanto, que poner en práctica las costumbres y modo de vida de ese reino, fortalecidos por Dios mismo a través de su Espíritu Santo, testificando y compartiendo con otros la misma esperanza. El reino de Dios en este sentido invierte el valor de todos los reinos de este mundo, donde la lealtad al Rey Jesús está por encima de cualquier otro rey. Esto explica por qué para ciertos gobiernos esta forma de pensar representa un peligro. La tercera faceta es ahora, pero todavía no. El reino de los cielos se va manifestando, se va revelando poco a poco, aunque hay cosas que no podemos entender todavía. Un reino espiritual que se materializará plenamente en el futuro. Esa es la expectativa. Eso prometió Jesús a sus discípulos en la última comida con ellos. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomen y coman, este es mi cuerpo». Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, diciéndoles: «Beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta aquel día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre». Mateo 26 del 26 al 29. Mientras tanto seguimos en la espera del reino de los cielos. Hay cosas que ya se van manifestando, pero el cumplimiento completo está reservado para el futuro. Cuando se trata de especular de las cosas que podrían suceder en el futuro, hay algo que me llama la atención. Estarás de acuerdo conmigo en que algo curioso pasa en cada generación. Una especie de presentimiento de que algo malo va a pasar en nuestro mundo. Una catástrofe quizá, una hambruna, un colapso económico global. Ahora está de moda el tema de los extraterrestres. Ahora, con el surgimiento de la IA, inteligencia artificial, surgen nuevos temores, como la posibilidad de perder nuestros empleos o ser vigilados por mentes de negras intenciones. Y es que sabemos muy bien que nuestro mundo es frágil y que es solo cuestión de tiempo para que todo colapse. Y entre tantas posibilidades futuras, Jesús promete a sus seguidores una irrupción futura de juicio, venganza y destrucción de los reinos de la tierra para instalar su propio reino. En el ahora, pero todavía no, destaca un hecho importante en el mensaje de Jesús con el que algunos se han confundido. En el pasaje siguiente, Lucas registra el plan de trabajo de Jesús, lo que para un político de nuestros tiempos sería su campaña o su manifiesto. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor». Lucas 4, del 14 al 19. Esa expectativa escatológica, dijo Jesús, se estaba cumpliendo en ese momento delante de los presentes. El pasaje que leyó Jesús se encuentra en Isaías 61 y dice: «El Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo». Isaías 61 del 1 al 3. De hecho, hay un contraste muy fuerte entre el mensaje de Jesús y el mensaje de otro predicador contemporáneo de su tiempo, Juan el Bautista, quien preparaba el camino para la llegada del Mesías, proclamando lo que tenía que suceder cuando éste llegara. «Camada de víboras», dijo, «¿quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, y no se pongan a decir: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más,
El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Lucas 3, del 7 al 9. Camada de víboras, el castigo que se acerca, el fuego, el hacha del juicio de Dios. Juan el Bautista esperaba y creía legítimamente que el Mesías llegaría con la ira, con el hacha del juicio de Dios y con fuego. Pero Jesús, en su lectura de Isaías, omite precisamente el texto que habla del día de la venganza de Dios. Es como si en su lugar dijera: yo no vine a cortar cabezas con un hacha, sino a hacerles la cordial invitación a entrar al reino de Dios. Además, cambió la frase que dice liberar a los prisioneros por liberar a los oprimidos. Una frase parecida pero no igual, tomada de otro pasaje también conocido, pero esta vez no tan popular entre los judíos. Isaías 58, del 6 al 10. No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten. Y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces, su salvación llegará como el amanecer, y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante, y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Isaías denunciaba la mediocridad de Israel, que a pesar de ser un pueblo muy religioso, tenía una fe muy superficial, sobreespiritualizada, intelectual, abstracta, que no reflejaba una vida diferente a los demás. Jesús, por lo tanto, hace la cordial invitación para entrar a su reino, advirtiendo al mismo tiempo del peligro que hay en tener una fe falsa y diabólica, contraria a lo que él enseñaba. Al mismo tiempo, Jesús trae a memoria este pasaje para motivar a sus seguidores para poner en práctica estas cosas. La palabra clave usada en la frase dejar libres a los oprimidos en el original griego es aféresis, que se puede traducir como liberar, desatar, quitar un peso o perdonar. Prácticas cotidianas comunes que se esperaba tuvieran un pueblo tan religioso como Israel. En este sentido, el énfasis del mensaje de Jesús y su invitación a entrar en el reino de Dios era muy diferente al de Juan el Bautista. No es de sorprenderse cuando leemos Lucas 7 del 18 al 22 que dice: los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? No es que Juan tuviera dudas sobre Jesús, sino que él veía a Jesús haciendo cosas muy diferentes a lo que él mismo anunciaba. Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos. Además dio la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados. Los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Juan el Bautista quiere confirmar si Jesús es el Mesías, y Jesús, con su ministerio, su plan de trabajo, su manifiesto, le demuestra que Él es el Mesías. Los ciegos ven, los cojos caminan, los enfermos son sanados. La buena noticia del reino de Dios que empezó a manifestarse con Jesús en su primera venida, y que se completará a su regreso, cumpliendo ahora sí lo que falta: las expectativas de Juan el Bautista y de todos aquellos que anhelan un mundo mejor, de verdadera justicia donde no se tolerará la corrupción, donde la economía funciona para el beneficio de todos, donde al fin se acabará la pobreza, la miseria, donde no habrá crimen organizado, empresarios avariciosos y explotadores, medios de comunicación vendidos y mentirosos, religiones abusivas que se aprovechan de la necesidad de la gente, donde la gente podrá desarrollar toda su creatividad,
donde la diversión será infinitamente mayor que jugar videojuegos en 4K a 240 FPS, donde habrá salud infinita y libertad verdadera. Mucha gente valiente y emprendedora a lo largo de la historia ha contribuido con grandes avances a lo largo de nuestras vidas. Nuestra generación está disfrutando de los beneficios del trabajo de las generaciones pasadas. Sentimos que vamos avanzando, que algo vamos logrando. Nos esforzamos cada día para estudiar, trabajar, emprender, invertir. Aún así, en nuestros mejores momentos reconocemos nuestra fragilidad y limitaciones. Expectantes de que no llegue un loco que oprima el botón rojo y destruya nuestro mundo. Pero Jesús ofrece no una mejoría para el mundo actual, sino desmantelarlo por completo para construir uno totalmente nuevo e infinitamente mejor. ¿Y tú, qué expectativas tienes de la vida? ¿Qué expectativas tienes del sistema actual? ¿Crees que la propuesta de Jesús es posible? ¿O no es más que una ilusión fantasiosa de gente desafortunada? Comparte tu opinión en la caja de comentarios.